escuchan bien? No es momento de que también se va a parar ya, porque está quemando evidentemente. Bueno, vamos a avanzar entonces con esta última clase del curso. Ya hasta aquí, miren, hemos visto el metabolismo de las proteínas. A manera de resumen, hemos visto que ellas tienen que degradarse a su mínima expresión, que son los aminoácidos, y estos, a través de transportadores, salen del enterocito a las diferentes partes de nuestro tejido. Hemos visto también que ya dentro de la célula, los aminoácidos sirven para varias cosas, ¿no? Para formar nuevas proteínas según el requerimiento de la célula y para formar también otros compuestos especializados, por ejemplo, neurotransmisores como la dopamina, ¿no? El GABA, ¿no? Vimos la melanina, ¿de acuerdo? Y otros compuestos más que son de interés para nuestro organismo. La arginina, por ejemplo, para la formación de óxido nítrico, que es un vasodilatador. La creatina, ¿no? También, que es una molécula que sirve como para hacer un almacén de energía para el músculo, ¿no? Y podemos ir enumerando diferentes compuestos especializados que se forman a partir de aminoácidos. Entonces, no solamente es para proteínas, es también para estos compuestos, ¿no? Pero vimos también que si hay un exceso, el aminoácido no se almacena. Inmediatamente se da la orden de desmontar. ¿Cómo desmontamos? Glutamino, ¿no? Y el esqueleto carbonado de los aminoácidos, ¿verdad? Con el grupo amino liberado, vimos que antes de eliminarlo de nuestro organismo, servía para hacer el proceso de transaminación, ¿no? Y esto con la finalidad de poder formar nuevos aminoácidos que estuvieran en poquita cantidad. Nos estamos refiriendo a los aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Básicamente. Pero si aún así hay un exceso de aminoácidos, ¿no? Entonces ese grupo amino de aminoácidos pasa al proceso de desaminación. Y en el proceso de desaminación pudimos ver que solo hay una enzima, la glutamato de fibrogenasa, ¿no? Que tiene como sustrato al glutamato. Entonces, quiere decir que todos los aminoácidos en exceso deben dar su grupo amino al alfa-cetoglutarato para que él, a través de la enzima correspondiente, haga la liberación del grupo amino, ¿de acuerdo? Y ese grupo amino liberado, producto de haber dado que los aminoácidos de todos los grupos aminos al alfa-cetoglutarato, formando glutamato, ahora ese grupo amino se monta en el glutamato, en otra molécula del glutamato para formar glutamina. ¿Está claro? No, miren, en un principio todos los aminoácidos le dan el grupo amino al cetoglutarato y se forma glutamato. Entonces se produce la desaminación, liberación del grupo amino. Y ahora este grupo amino va a estar solito, libre como en su casa, ¿no? En la célula y en el entorno extrañino, no. Se va a montar en otra molécula de glutamato para formar glutamina. Y como glutamina sale hacia el torrente sanguíneo y va hacia el hígado. En el hígado vimos que se libera nuevamente el grupo amino de la glutamina y va a servir para formar la urea. Urea que se forma principalmente
en mayor cantidad en el hígado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, el músculo, además de eso, tiene un plan B. El músculo, ¿verdad? Formaba alanina. Por un proceso de transaminación, sí, formaba alanina. Para ello hacía uso del piruvato. Y como alanina salía al torrente sanguíneo, llegaba al hígado, y en el hígado también, ¿no? Por un proceso, la alanina no puede desaminarse. No, porque no hay una enzima para ello. Es diferente cuando es el glutamato. Entonces, para eso, a ver, ¿qué estrategia uso? Transaminación. ¿Ya? Le doy, la alanina le va a dar el grupo amino a un alfa-cetoglutarato. Este se convierte en glutamato y ya hay una enzima que puede quitarle el grupo amino. ¿Ya? Y entonces comienza a haber un pool de grupos aminos en el hígado. Y el siguiente paso fue la formación de la urea, donde vimos que las enzimas son muy importantes en el registro de la urea porque son motivo de trastornos. ¿De acuerdo? Y luego vimos la vida del esqueleto carbonado. Ya hicimos la vida del grupo amino. Y ahora, ¿y la vida del esqueleto carbonado de los aminoácidos a dónde va? ¿Cuál es su destino? Y vimos que gran parte de ellos se convertían en esos compuestos intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no? Otros ligaban a piruvato, otros ligaban a acetilcoenzima A, acetocetato, ¿de acuerdo? ¿No? Y con ese esqueleto carbonado, además de hacer energía, ¿no? Podía servir para la formación de otros compuestos, por ejemplo, formación de nuevos aminoácidos no esenciales. Entonces quedamos con ustedes en que ustedes veían ahí el cuadro general, ¿no? Ustedes iban a hacer una manera de estudiar, de ir viendo el esqueleto carbonado del aminoácido tal, ¿para qué sirve? Para formar qué otros aminoácidos. ¿Ya? Y algunos de ellos, algunas enzimas en ese proceso eran importantes porque eran motivo de enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, con esto habíamos terminado lo del metabolismo de proteínas. Ahora veamos, miren, el metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Es también importante, ¿por qué? Porque un individuo, cuando es un niño, tiene que crecer y tiene que formar nuevas células. Y al formar nuevas células, tiene que formar nuevas moléculas de ácidos nucleicos. Y la pregunta es, ¿de dónde saca todo ese insumo para formar esas nuevas moléculas de ácidos nucleicos para esas nuevas células? Entonces, este es el motivo de nuestra clase. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar viendo un caso, miren. ¿Conocen la enfermedad de la gota? Sí. ¿La han escuchado? Bien. Miren, acá está, es el caso de una persona, un peruano, de 60 años de edad, mestizo, que en un determinado tiempo él observa que tiene este tipo de huequitos, ¿no? En el cabello de la oreja, pero como no le fastidia, no lo fastidia, no hay color diferente. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es este caso? No, ve el bulto, no lo fastidia, no le mortifica, está en el mismo color de la piel, no es este caso. Pasa el tiempo
¿no? Pasa el tiempo, miren, y ahora sí ya comienza a tener problemas en las articulaciones, ¿no? Sobre todo quiere coger algo y siente que a la hora que hace este tipo de, ¿no? Movimiento en la mano para poder coger algo, siente dolor, ¿no? Siente dolor. Y entonces le está dificultando para poder hacer sus actividades, ¿no? Y por esa razón que acude al médico. ¿Ya? Muy bien. En el médico, miren, el médico observa esto. ¿No? Esto no es normal. Entonces comienzan los estudios, ¿no? De análisis clínico. Primero una tomografía, una resonancia, ¿no? Pero cuando uno hace el estudio de esos tumorcitos, mejor dicho, de esos tumorcitos, saca un líquido, ¿no? Una muestra, y lo pone al microscopio, miren lo que ve. ¿No? Como cristales, y eso es lo que está dificultando la articulación, lo que está mortificando las articulaciones, ¿no? Estos son nada más que nada menos que cristales de ácido úrico, que al estar en tanta concentración, no siendo posible eliminarlas con la debida eficacia del organismo, comienzan ellas a precipitar, y al precipitar forman cristales. A ver, para que tengamos una idea, rompamos una ventana de vidrio. Se producen las esquirlas, ¿verdad? Imagínense las esquirlas en las articulaciones. ¿Verdad que cuando usted mueve, va a dolerle? Hasta podría incluso ir cortando, haciendo herida y cortando los tendones. Porque son esquirlas. Entonces, estos tumorcitos que ven ustedes acá, ¿no? Los nudillos de la mano, ¿ven? Son llamados tofos. Cuando eso se da, es una gota clásica avanzada. Una persona no le hizo caso a este puntito, ¿no? Y como tal, pues es un tremendo acúmulo de ácido úrico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta es: ¿qué tiene que ver todo esto con la clase de hoy día? ¿No? Pues vamos a ver que el ácido úrico no es nada más y nada menos que un metabolito que se forma producto de la degradación de las bases úricas, adenina, guanina, de los ácidos nucleicos. Entonces, por esa razón, los tenemos. ¿Puede haber una hiperuricemia sin llegar a la gota? Sí, puede haber. ¿Y eso podría malograr los riñones? Sí, pudiera malograr los riñones. ¿Se imaginan estos cristalitos, ¿no? En el riñón? Bueno, entonces, por esta razón, estamos viendo este caso y vamos entonces a el motivo de estudiar el metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ok, miren. ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Ya miren, a lo largo del curso hemos estado viendo varios de ellos. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan del GTP? No hace mucho lo vimos, ¿no? En la fenilalanina hidroxilasa, ¿verdad? La fenilalanina que tenía como cofactor al tetrahidrobiopterina, ¿ya? Y el GTP sirve para formar a esa dihidrobiopterina que se convertirá en tetrahidrobiopterina.
¿Ya? ¿De acuerdo? Hemos visto al NAD, al NDP, al NAD, ¿no? A la clavina de nucleótido, ¿no? A la clavina mononucleótido, ¿no? Hemos visto y sus formas reducidas como la coenzima A de SAM, ¿no? También coenzima A, perdón, y SAM, ¿ya? Que tienen en su interior, tienen en su estructura nucleótidos. Entonces, los nucleótidos no solo son para síntesis de ADN, de RNA, también sirven para formar estos compuestos, estos metabolitos que los hemos visto durante todo este curso. ¿Ya? Otro, miren, ¿se acuerdan del UDP glucosa? Este no es nada más ni nada menos que un nucleótido. ¿Ya? El AMP, ¿se acuerdan del AMP cíclico? El famoso AMP también, ¿no? ¿De acuerdo? El AMP cíclico, el GMP cíclico. Entonces, hemos visto, miren, cada uno de estos compuestos o metabolitos que tienen en su estructura ácidos, o sea, nucleótidos, mejor dicho, nucleótidos, ¿no? Y cumpliendo cada uno una función importante. ¿Ya? Nada más que ustedes tienen que hacer es recordar dónde los subieron, dónde los vimos y relacionarlos con las vías metabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Los nucleótidos no solo sirven para formar los nucleitos, sino también otros metabolitos que participan en general en vías metabólicas y que son importantes. ¿Ya? A manera de recordatorio, un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es un metabolito formado por una base hidrogenada, ¿verdad? Un azúcar, en este caso vamos a ver que es una ribosa, no es una glucosa, ¿ya? Una ribosa y fosfato, ¿ya? Y fosfato. Cuando hay base hidrogenada más la ribosa, es un nucleósido. Acá está. Miren, base hidrogenada, el azúcar, ¿no? Hasta ahí nomás es un nucleósido. Pero cuando tiene base hidrogenada, azúcar y fosfato, será un mononucleótido. Si tiene dos fosfatos, un nucleótido difosfato. Y tiene otro fosfato, ¿no? Tres fosfatos en total, es un nucleótido trifosfato. El ATP, por ejemplo, es un nucleótido trifosfato. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuáles son las bases hidrogenadas? Úricas y pirimídicas. Adenina y guanina, úricas, citosina, timina, uracilo, las pirimídicas. ¿Ya? Entonces, esto no es de recordatorio. ¿Cómo se sintetizan estos nucleótidos? Hay dos rutas importantes. Una es una síntesis de novo y la otra es una síntesis de salvamento o de rescate o de recuperación. ¿Ya? A ver, de novo. ¿Qué significa de novo? Todo desde el inicio, todo desde el principio, ¿no? Desde la base. O sea, parte de cero. En cambio, la de salvamento, de recuperación, es cuando usted consumió ácido nucleico, por supuesto, en una carne de pollo, en una carne en una carne, ¿no? Un pedazo de carne, en células vegetales, etcétera, etcétera. Y sus ácidos nucleicos de eso que usted consumió comienzan a degradarse. Pero en lugar de llegar a su mínima expresión, por ejemplo, se convirtió en nucleósido,
Entonces el organismo dice, espera. ¿Qué? No te degrades totalmente. Yo necesito que tú, ¿no? Contigo formar otra molécula de nucleótido. Y entonces, ¿no? En lugar de llegar a cero, coge el nucleósido, producto de la dieta, y lo convierte en otra molécula de nucleótido que sea de su interés. ¿De acuerdo? Si por ahí algún motivo llegó a base nitrogenada, entonces perfecto. Coge la base nitrogenada y lo que hace es añadirle el azúcar, ¿no? Y el fosfato. Ok, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos productos de intermediarios, ¿no? Resultado de la digestión de los ácidos nucleicos, en lugar de llegar a su mínima expresión, son utilizados para formar nuevas moléculas de ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Miren que ahora no tengo para estudiar, ¿eh? Tienen que salir de la clase con el cuadro general acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, síntesis de globo y síntesis de rescate o de recuperación o de salvamento, por tenerlo ya. ¿Ya? Miren, ¿y cuál es la ventaja entre uno y otro? Por supuesto, comenzar todo de nuevo desde un inicio, ¿no? Es costoso. ¿Cómo que usted construir una casa? ¿No? Es más fácil desde un terreno vacío construir una casa. Bueno, pero demanda costo, ¿verdad? ¿No? Es fácil, sí, pero demanda costo, es alto costo. En cambio, si usted tuviera una casa ya hecha y lo que hace simplemente es refaccionar, ¿no? Tumbar una pared nada más y lo demás, es de bajo costo ya. Entonces, igual es esto también, ¿no? Entonces, la desventaja de la gente de nuevo es su alta costo energético. Imaginen ustedes un niño. Imaginen ustedes un niño. No come bien, tiene que crecer, formar sus nucleicos y encima alto costo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes ¿Cuáles son los componentes que dan inicio a la síntesis de las bases nitrogenadas? Vamos a ver la síntesis de novo. ¿Ya? Comenzamos todo en un inicio. Miren, para las bases tepúricas, que es adenina y guanina, miren quién participa. Nuestra estrella, ¿verdad? La glutamina. Si yo les pusiera a ustedes, a ver un cuadrito que diga glutamina, ¿fuente de qué? ¿Pudieran ustedes hacer con flechas seleccionar la glutamina? Una de ellas, modulación del grupo amino acetilano, síntesis de proteína, formación de bases púricas, pero también vienen de bases pirimídicas. Miren. Entonces, qué importante, miren, ¿no? Este aminoácido, que lo consumimos con las proteínas.
Pero no solamente miren la glutamina, ¿no? Miren a la glicina en las bases púricas. Aspartato y glicina, glutamina y aspartato. En la síntesis de las bases nitrogenadas, síntesis de novo, para las bases púricas. Y para las bases pirimídicas, el aspartato y la glutamina. Entonces, definitivamente, mucho tiene que ver la proteína con crecimiento celular. Y somos un país que tenemos una desnutrición proteica. ¿Ya? Ok, seguimos entonces. Muy bien. Entonces vamos a comenzar la gente del nodo, ¿no? De una base púrica. Y miren, todo se inicia con la ribosa 5-fosfato. ¿De dónde conseguimos esta ribosa? ¿De qué viene esta vuelta? De las pentosas, ¿de acuerdo? De las pentosas. Metabolismo de carbohidratos, ¿no? Bien, a esta ribosa 5-fosfato, lo que vamos a hacer es colocarle, miren, fosfato. Y para ello hacemos uso de ATP. Recuerden que el ATP siempre está ligado al magnesio, ¿no? Es uña y mugre, como dicen ustedes a veces, ¿no? ATP y magnesio. ¿Ya? ¿Dónde está ATP? Está magnesio. ¿Ya? Y entonces por esta enzima PRPP, indetasa, que es la fosforibosilfosfato sintetasa, va a dar lugar a este compuesto, fosforibosilfosfato. ¿No? Miren qué tiene de diferente esto con esto de acá. ¿Verdad? 2 fosfatos se añadieron. ¿De dónde? Del ATP. Por eso que ATP se convirtió en AMP. ¿Ya? Entonces, es el fosforibosilfosfato, el PRPP. ¿De acuerdo? Bien, ¿es importante este paso? Sí. Miren, cuando hay un exceso de nucleótidos de purina, ¿no? Cuando hay un exceso, ¿recuerda eso? ¿Ya? Cuando hay un exceso de nucleótidos de purina, ¿para qué voy a hacer más fosforibosilfosfato? ¿Para qué? Si eso va a servir para formar nuevas moléculas de bases nitrogenadas púricas. ¿Para qué? Ya tengo suficiente. Entonces es lógico pensar que debe inhibir esa enzima, ¿no? Si hay suficiente, pero un exceso de fosfato, entonces se favorecerá la síntesis de este PRPP. ¿Ya? Muy bien. Pero miren ahora este fosforibosilfosfato acá, PRPP. Aquí es donde participa la glutamina. La glutamina, por medio de esta enzima, glutamina amidotransferasa o glutamina PRPP amidotransferasa, ¿no? Va a dar lugar a este compuesto fosforiboxilamida. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y dónde participa la glicina? Miren, la fosforiboxilamida se convierte ahora en fosforiboxilglicinamida y para ello, miren, participa la glicina más el ATP. ¿No? Más ATP. Miren que no fosforiló, ya no fosforiló. Acá están los 2 fosfatos y otro fosfato. Entonces, ¿qué hizo? ¿Para qué sirvió ese ATP? Liberar energía. ¿Para qué liberar energía? Para ligar. ¿Ya? Por eso que se llama fosforibosilglicinamida. Glicinamida. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es para que ustedes vean en qué momento entra el glutamato y entra la glicina. Las enzimas, ¿cuál de ellas es importante? Miren, esta de acá. ¿Por qué? Una segunda regulación.
Cuando hay mucho PNPP, fosfolipofosfato, esta enzima te va a activar y como consecuencia de ello va a seguir acá, luego acá y va a seguir toda la ruta. ¿Ya? Por eso es que no es bueno, ¿no? Vimos que los nucleótidos, ¿no?, inhibían a la primera enzima. Esta es la segunda enzima importante. Pero cuando hay AMP, GMP, ¿no?, IMP, vamos a ver qué cosa sería IMP, entonces esta se inhibe. Esta es una enzima que no pueden ustedes olvidarse. Tienen que recordar quién las inhibe y quién las activa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Además, se pueden olvidar. Bueno, la etapa determinante de la enzima, ¿no? Muy bien, estamos aquí, en la fosfolipofosfatidiamida, y ahora miren el resto de la vía metabólica, ¿no? Se forma este compuesto, que no necesito que ustedes no formildiamida, no necesitan ustedes recordarlo, pero miren la participación del formil tetrahidrofolato, que es otro compuesto importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué el formil tetrahidrofolato es importante? O sea, ¿con qué lo relaciona? Formil tetrahidrofolato. ¿Con qué? Ácido fólico, ácido fólico. ¿Perdón? Ácido fólico. Con Ácido fólico, por el folato. Ácido fólico. Cuando una mujer está embarazada, ¿no?, sobre todo los primeros meses, y a veces ni saben que están embarazadas, desde lo malo, ¿no?, necesitan ácido fólico. Y el médico receta ácido fólico. Ya saben por qué. Porque participa en la síntesis de nuevas moléculas de ácido nucleico, de las bases nitrogenadas, ¿no? Y miren que no solamente es acá, ¿no? Miren, acá también este paso. ¿Ya? Luego, entre las partes, otra molécula de glutamina, porque son dos glutaminas que entran, ¿no? Luego, mira, entre las partadas. Entonces, ¿no?, para la síntesis de una base nitrogenada púrica necesitamos dos glutaminas, una glicina, un aspartato y formil tetrahidrofolato, ¿no? Y todo esto va a dar lugar a la formación de este compuesto, inosina monofosfato. Profesor, ¿por qué es inosina monofosfato? Este todavía no es un nucleótido para la síntesis de ácido nucleico. Es el precursor, vamos a ver, de las bases púricas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos ATP vieron ustedes acá? Bueno, vamos a retroceder. Uno, ¿verdad? Dos, ¿no? Tres, cuatro, cinco moléculas de ATP. Ya eso es gasto energético, alto gasto energético. Pero miren, solo llegó a inosina monofosfato. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar de este cuadro? El cuadro general. No me voy a cansar de decirlo. El cuadro general. A ver. En la base púrica, todo como el azúcar, la ribosa, 5-fosfato. ¿No? Todo comienza ahí, con la azúcar. ¿Qué aminoácidos participan a esto? Los aminoácidos. ¿Qué vitamina del complejo B es importante en esta primera fase? Ácido fólico. ¿Qué enzimas son las que regulan la vía metabólica? Sí, esto me tengo que recordar. ¿Cuál es el
producto final de esto? La adenosina monofosfato. Se acabó. El cuadro general. ¿Ya? Si usted quiere recordar ya los nombres que hay en cada uno de los pasos, perfecto, enhorabuena. ¿Ya? Pero el cuadro general. Miren, que formó la adenosina monofosfato. Ahora miren, lo ubicamos acá, miren. Y la inosina monofosfato va a ser punto de partida para qué? Formación de AMP, adenosina monofosfato, ¿no? O adenina monofosfato, ya que es un nucleótido, ¿no? O GMP, guanina monofosfato o guanosina monofosfato. ¿De acuerdo? Entonces, este compuesto es importantísimo. ¿Cómo forma adenina monofosfato o adenosina monofosfato? Bueno, miren bien. Aspartato aquí, ¿no? Otra molécula de aspartato, ¿no? Llevan dos aspartatos entonces. Miren al GTP, GTP, ¿no? Un nucleótido fosfatado que también participa. Y por medio de esta enzima sintasa, adenilsuccinato sintasa, va a dar este compuesto adenilsuccinato. Y ahora por medio de una liasa va a dar lugar a este compuesto adenina monofosfato. Un nucleótido monofosfato de adenina, en otras palabras. ¿Ya? Pero también la adenosina monofosfato, miren, puede dar lugar a esta santosina monofosfato, ¿no? Miren, y acá hay una deshidrogenasa, interviene, como ustedes ya saben muy bien que cuando hay una deshidrogenasa, o hay NAD, o hay FAD, o hay NADH, o FADH, depende de lo que quiera hacer. Una vitamina del complejo B. Y una vez que se forma la adenosina monofosfato, va a dar lugar a este GMP con la participación, miren, de otra molécula de glutamina. ¿Ya van? 3, ¿verdad? ¿Y cuántos ATPs? ¿Cuántos ATPs? Eran 4, ¿verdad? Sí. 5 ATPs. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿y cómo funciona todo eso? Miren, a un inicio, la adenosina monofosfato comienza a hacer las 2 vías a la vez. Las 2 vías a la vez. Pero en la alimentación le va llegando, ¿no? Bases nitrogenadas, nucleósidos, ¿de acuerdo? Y si por algún motivo hay mucho AMP, si por algún motivo hubiera mucho AMP, ¿qué va a ocurrir? El exceso de AMP va a originar una inhibición de esta enzima. Entonces, al haber la inhibición de esta enzima, ¿se va a formar AMP? Ya no se va a formar más AMP. Entonces, ¿qué va a hacer la adenosina monofosfato? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la otra vía. Y entonces, como hay un exceso de AMP, va a equiparar la cantidad de guanina con AMP. Y cuando eso ocurre, se detiene. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si no es AMP que está en exceso, que no es GMP? También, el exceso de GMP inhibe esta enzima. Y al inhibirla ya no habrá más GMP.
Entonces, el adenosina monofosfato irá por esta vía. Aumentará entonces la síntesis de AMP hasta equiparar la concentración de GMP. Ahora, recuerden que AMP se usa bastante, ¿verdad? El AMP se puede convertir en ADP con D de dedo. Y el ADP se puede convertir en ATP. Y el ATP lo hemos visto a lo largo de toda la historia de este curso. Así que podríamos decir que de todos los nucleótidos el que más se consume y por lo tanto se debe formar es ATP. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Esa es la ruta de Novo. Entonces, resumiendo, todo comienza con la glicosa, la participación de aminoácidos como glutamina, aspartato, glicina. Importantísimo el ácido fólico en la forma de formil, tetrahidrofolato. Y también vimos que había gasto de energía, alto gasto de energía. Bien. Pero ¿qué pasa con la de recuperación? O de salvamento, o de rescate. Bueno, dijimos que en lugar de dar lugar a que todos los ácidos nucleicos se degradaran a su mínima expresión, los productos intermediarios de esa digestión pueden ser usados para formar nuevas moléculas de ácidos nucleicos. Y entonces, mírenme, por ejemplo, miren, la adenina se une al PRPP. ¿Qué tiene el PRPP? ¿Qué tiene de importante el PRPP? ¿Qué componente tiene el PRPP importante para la síntesis de ácidos nucleicos? Fosfato. ¿El fosfato? No. ¿Qué cosa? El azúcar, la ribosa. La ribosa. ATP no es, el azúcar no es desoxirribosa, es ribosa. GTP, que lo hemos visto como cuestión energética, es la ribosa. Solo para DNA, esta ribosa se va a convertir en desoxirribosa. Vamos a ver de qué manera. ¿Ya? Entonces el PRPP le va a dar, miren, la ribosa. ¿No? Y entonces, al unirse con la adenina, ¿no? No solamente le da la ribosa, también le da el fosfato, miren, PRPP. Y entonces forma un mononucleótido de adenina. Tiene todo. El PRPP tiene el fosfato, tiene la ribosa, viene la base hidrogenada y forma un nucleótido, un mononucleótido, ¿no? De adenina. ¿Quién es la enzima responsable de ello? Es la adenina fosforibosil transferasa. ¿Hubo gasto de energía? Solamente para formar el PRPP. ¿Y cuántos ATP se gastaron para formar el LPP? 2, 3, 1, 2. ¿No fue 1? Ribosa 5-fosfato, ¿no? Se convirtió en PRPP con un gasto de ATP. ¿De acuerdo? Barato. Ya tenemos, miren, un nucleótido. Comparado con la síntesis de nuevo que eran 5 o 4 en este caso para ATP, porque no se gastaba nada de ATP en el paso de hidrogeno monofosfato a AMP. Bueno, ya es ¿no? Es un buen ahorro realmente, ¿no? Y ahora miren, la hiposantina más PRPP, ¿no? Por medio de esta hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, va a dar lugar al IMP, el precursor de las dos
moléculas de bases púricas, de los nucleótidos de bases púricas, ¿no? Esta misma enzima puede unir a la guanina con el PNPP y formar GMP. Esto es barato. Hay muy poco gasto de energía. ¿Qué ruta es? De salvamento, de rescate. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con estos compuestos? Miren. Acá ya tenemos un nucleótido. Mononucleótido, otro mononucleótido, otro mononucleótido. ¿No? ¿Qué va a pasar? Miren, importantísimo esta enzima, la hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Hay un trastorno de tipo genético que se debe a una falla en esta enzima. ¿Ya? Y lamento informar a los varones que está ligado al cromosoma X. Así que si por el lado materno hay esa falla y el niño engendrado está además de índole masculino, si recibe ese gen, él va a expresar, ¿no? Va a expresar la enfermedad. ¿Y de qué se caracteriza esta enfermedad? Miren, la automutilación. ¿No? Tienden a morderse, no solamente las manos, tienden a herirse, a golpearse, ¿no? En la pared, a morderse si pueden los brazos, las piernas, todo lo que esté a su alcance en este momento de crisis. ¿Ya? Hay retraso mental, además, ¿no? de la automutilación, y también se caracteriza por niveles altos de ácido úrico, la hiperuricemia. ¿Ya? Entonces, esta enzima, hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa, participa en la síntesis de salvamento de las bases púricas. ¿De acuerdo? Formando inosina monofosfato y formando guanina monofosfato. Muy bien, seguimos. ¿Ya? Ya tenemos, miren, ya tenemos un mononucleótido. AMP, GMP. Un mononucleótido. ¿Por qué mono? Un solo fosfato. Pero como monofosfato no nos es útil. Necesitamos convertirlo en trifosfatos, porque esta es la manera como la síntesis de ácido nucleico requiere nucleótidos trifosfatados. Entonces, ¿cómo convierto un AMP en ATP? Por la intervención, miren, de otra molécula de ATP. La idea es añadir un fosfato a este AMP. ¿Quién le va a añadir un fosfato? ¿Qué enzima le va a añadir un fosfato a este AMP? Haciendo uso de ATP. Una quinasa. ¿Ustedes saben qué es una quinasa? Entonces lo convierte, miren, convierte al AMP en ADP y al ATP que le quitó el fosfato, lo convierte en 2 ADPs. Ahora, esas 2 ADP se pudieran convertir en ATP, sí, gastando nuevamente 2 moléculas de ATP, que a su vez se convierten en ADP, pero no las otras en ATP. O sea, es un círculo vicioso, cerrado, ¿ya? ¿De acuerdo? Y si es un GMP, ¿quién lo convertirá en GTP? Pues fíjense, es el ATP. El ATP le va a dar un grupo fosfato al GMP y lo convierte en GDP.
¿Y en qué se convierte el ATP que se dio? Su fosfato, en ADP. Ahora ese GDP debe convertirse en GTP y también nuevamente el ATP. ¿De acuerdo? Para convertirlo en GTP. Entonces, el ATP, por eso les decía, es el nutriente que tiene que estar en muy, pero muy buena cantidad. Porque no solamente es una fuente de energía, sino que también sirve para poder donar grupos fosfato y convertir estos nucleótidos, estos mononucleótidos en dinucleótidos y trinucleótidos. Entonces ya tengo, miren, a los nucleótidos trifosfatados. Y entonces ya pueden participar en la síntesis de ácidos nucleicos. DNA sobre todo, ¿no? Y también el DNA. ¿Seguimos? Bien. Pero un detalle más. Si es DNA, la enzima no puede, el azúcar no puede ser ribosa. Tiene que ser desoxirribosa. Y entonces, ¿cómo convierto la ribosa de ese ATP, ¿no? Que es un ribonucleótido, en un desoxirribonucleótido? Entonces, para ello, participa esta enzima, la ribonucleótido reductasa. ¿Ya? La ribonucleótido reductasa. Miren la diferencia de la ribosa con la desoxirribosa. A ver, ¿en cuál está la diferencia? En el OH. ¿Dónde OH? Bien. Recuerden, ¿cómo nombramos los carbonos de la ribosa y de la desoxirribosa? 1', 2', 3', 4', 5'. Cuando usted vea 1', 2', 3', se refiere a los átomos de carbono del azúcar. Y esto con la necesidad de diferenciarlos de las bases nitrogenadas, que también tienen átomos de carbono. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en el 2', la desoxirribosa no tiene el grupo OH. ¿No? No tiene el grupo OH. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la ribonucleótido reductasa? Pues quitarle el grupo OH, ¿no? Y colocarle un protón, un hidrógeno. Esto es lo que hace básicamente la ribonucleótido reductasa. Pero para ello, miren, ella tiene una coenzima, la tiorredoxina. Este no es una vitamina del complejo B, no lo es, pero es un cofactor, un cofactor, una macromolécula, ¿no? ¿Ya? Es un componente importantísimo para esta ribonucleótido reductasa. ¿Por qué? Porque esta tiorredoxina tiene bien a estos grupos SH, grupos sulfidrilos, ¿no? Grupos tioles, como le llaman, en forma reducida y en forma oxidada. Entonces, es con esto que le añade el hidrógeno al 2, quitándole el grupo H. ¿Ya? Y como consecuencia de ello, la tiorredoxina que estaba reducida, miren, ahora está oxidada formando un puente de hidrógeno. ¿No? Usted tiene que preguntarse, bueno, ¿y de dónde salió el hidrógeno? ¿Por acá? ¿Qué? ¿En todo el grupo de oxígeno al OH? No. Se lo dio el grupo SH. ¿Ya? De la tiorredoxina. Y la tiorredoxina, a su vez, tiene que volver a su forma reducida. ¿Y quién la convierte en su forma reducida? Una reductasa. Una reductasa que ya sabemos que mayormente tiene como coenzima adenina-DPH. ¿Ya? Adenina-DPH.
Profesora, ¿me tengo que poner eso? El cuadro general. El cuadro general. La gibotonúcleo, ¿para qué sirve? Para convertir la gibosa en hidroxigibosa. ¿Lo hace solita? No. Se ayuda a la tioglucina. ¿Y qué tiene la tioglucina de especial? Su grupo SH. Es el grupo SH que le sirve su hidrógeno para cambiar el OH del grupo 2 de la gibosa en hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿seguimos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Esperen. Muy bien. Y finalmente vamos a llegar al catabolismo de las bases públicas. Dijimos que nuestro punto original tiene que ser el ácido úrico, ¿verdad? Que ese fue el motivo por el cual presentamos el caso crítico. Pero miren cómo llega la degradación de las bases públicas, o de los nucleótidos, ¿no? Nucleótidos, ¿no? De purina, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí a la MP, al IMP, es la xantosina monofosfato, ¿se acuerdan de la xantosina monofosfato? Este que se formó en el paso de IMP a GMP, ¿se acuerdan? Lo vimos, ¿no? A ver, volvamos nuevamente. ¿Ah? La xantosina monofosfato, aquí está, ¿no? En esta vía de IMP a GMP, ¿no? Y entonces, lo colocamos aquí, AMP, IMP, xantosina monofosfato y GMP. ¿Ya? ¿De acuerdo? Miren, una primera fase de degradación es convertir estos nucleótidos, estos mononucleótidos en nucleósidos. Miren, adenosina, ¿no? Inosina, xantosina y guanosina. ¿Qué es la adenosina? Adenina ¿más qué? ¿Cómo se forma un nucleósido? Adenina más qué? Más ribosa. Perfecto. Entonces, la conversión en una primera fase a nucleósidos. ¿Ya? Y luego viene por una fosforilasa de nucleótidos, de nucleósidos de purina, ¿no? La PNP, lo va a convertir, miren, en bases terminales. Hipoxantina, xantina, guanina. ¿Y qué le pasó a la adenosina? Miren, por una adenosina de aminasa se convirtió en inosina. Y ahora esta adenosina, por medio de esta PNP, esta enzima PNP, la fosforilasa de nucleótidos de purina, ¿no? Se convierte, ¿no?, en una base nitrogenada. O sea, perdió la ribosa. Ya están como bases nitrogenadas. Ahora, como bases nitrogenadas, miren, todas ellas van a confluir a xantina, ¿no? Por medio de una xantina oxidasa, por una guanina de aminasa, ¿no? Todo, la hipoxantina y la guanina respectivamente se convierten en xantina. Y la xantina, por la molécula, o sea, por la misma enzima xantina oxidasa, da lugar al ácido úrico. Entonces, si los niveles de ácido úrico están elevados en un individuo, ¿usted en quién tiene que pensar inmediatamente? ¿Ah? ¿En qué tiene usted que pensar? ¿Catabolismo de qué? De la base pública. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Degradación de ácidos nucleicos, chicos. Degradación de nucleicos. Eso significa destrucción de células. En exceso.
eliminarlo. Pero es tanta la cantidad que el riñón no se da tiempo para poder eliminar todo ello. Por eso, cuando uno estudia la función renal, es urea, creatinina y también se le añade ácido úrico. ¿Ya? Ahora, todo es malo con ácido úrico, pues fíjate que no. Tiene el lado bueno. ¿Saben cuál es? Es un buen antioxidante. El problema es cuando está en exceso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si un individuo, a ver, ¿qué ustedes recomendarían? ¿Tiene alguien, un paciente con ácido o un elevado ácido úrico? Una hiperuricemia. ¿Qué usted le recomendaría? Que no coma qué cosa. ¿Que no coma qué? Grasa. Proteínas. ¿Ah? Proteína. Carnes. Carnes. ¿No? Mucha proteína. Carnes sobre todo rojas, ¿no? Sí. Ya. Ahí hay un alto contenido de ácidos nucleicos. Limitar la cantidad de otras proteínas de origen animal, porque son las que más rápidamente se degradan. ¿De acuerdo? Bien, ahora, miren, hay un compuesto, el allopurinol, ¿no? Que es el que se usa para este tipo de tratamiento y que lo que hace es inhibir a la santina oxidasa para evitar que se forme más ácido úrico. Al inhibirla, estas bajas nitrogenasas que en lugar de convertirse en ácido úrico servirán para formar nuevas moléculas de ácidos nucleicos. ¿Ya? En una persona que tiene quimioterapia, un diagnóstico de cáncer, ¿no? Cuando recibe la quimioterapia, es normal que ella tenga ácido úrico elevado, una hiperuricemia. ¿Por qué? Por la destrucción de células. Claro, la idea es que las células cancerígenas se destruyan, pero también se van destruyendo células normales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, por eso, lo del ácido úrico. Última parte. Una persona con diagnóstico de cáncer, ¿qué tratamiento recibe? La quimioterapia. ¿Para qué la quimioterapia? Destruir a las células cancerígenas. Acuérdate que el cáncer es proliferación celular. La destruye y como consecuencia de ello va a haber degradación de ácidos nucleicos. Y como consecuencia de ello va a haber elevada concentración de ácido úrico. ¿Habrá que asustarse? No. ¿De acuerdo? La acumulación de santina, no, porque convierten en santosina monofosfato. Y la santosina monofosfato puede convertirse en GMP, ¿no? Como viste tú en el paso de IMP a GMP. ¿De acuerdo? Sí, no. Lo que pasa es que se convierte, la adenosina se convierte, miren, en inosina. Y aquí también, miren, este es otro trastorno importante, que tiene que, o sea, hay un trastorno que es, ¿no? Que tiene que ver con a nivel de los linfocitos T y B. Tiene que ver con un trastorno a nivel del sistema inmunológico. ¿Ya? Está encima ADA, ¿no? Adenosina desaminasa o deaminasa.
¿Ya? Entonces, esta enzima no olvides. Eso hay un síndrome, ¿no? Son varios trastornos de diferentes grados de profundidad que atacan, su punto de ataque son los linfocitos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y mira acá también, la inmunodeficiencia combinada grave. Promueve esta enzima adenosina de aminasa. ¿Dónde estaba esta enzima? Acá. Y que se expresa en los linfocitos. ¿No? Tenemos la gota, por una deficiencia de esta enzima, PRP sintasa, ¿recuerdan la fosfolipocil, de fosfato sintetasa? La ecosantina, guanina, fosfolipocil transferasa, ¿no? Que pueden originar la gota. El síndrome de Lesch-Nyhan, que también por esta deficiencia, ¿no? De la misma enzima. Lo que pasa es que esto ya es a nivel genético, miren. La santinuria, si es que la santinoxidasa está también defectuosa, hasta acumula santina, entonces la santinuria, ¿ya? Y finalmente la adenosina de aminasa, que tiene que ver, ¿no? Con toda una serie de trastornos a nivel del linfocito. Sí, señorita. ¿Y el elevado ácido úrico en la sangre o en la orina, qué podría producir? Un elevado nivel de ácido úrico en orina, ¿no? En orina, en orina y en sangre. A ver, pensando. Cristales de ácido úrico, cuando hay una elevada concentración de ácido úrico en orina y en sangre. ¿Ya? O sea, de frente es un trastorno ya. Así es. Vamos a suponer que un fin de semana tú dijiste una parrillada como debe ser a todo dar y te comiste pues carne de todo tipo. Entonces sería más un indicador que una problemática, porque como le mencionó, en las personas con cáncer su nivel de ácido úrico es elevado, pero eso no les afectaría en algo. Bien, por eso para ello el médico ve el cuadro general. ¿Ya? Primeramente le dice, a ver, señor, ¿qué comió usted este fin de semana? O durante esta semana, cuando dice el paciente decir que comió, por ejemplo, ¿usted gusta de carnes? Muy bien. ¿Ya? Le encuentra los niveles altos de ácido úrico y en sangre y en orina. Muy bien. Todavía no ve cristales. O sea, puede mandarle, o sea, no solamente se le análisis bioquímico, le manda una imagen. ¿Ya? Saquen una imagen. No sé, rayos X, una tomografía, no sé. ¿Ya? Y si ve que en esa imagen hay cristalitos, dirá, cuidado, tú tienes tendencia a una hiperuricemia, a un trastorno. ¿Ya? Pero si una persona da la casualidad que al día siguiente tenía él que ir a su chequeo, y un día antes había comido cualquier cantidad de carnes, ¿no? Y pudiera ser, ¿no? Entonces, había que hacer un seguimiento. El médico lo que hace era, bueno, ya, de aquí a 2 días o a una semana, venga, ¿ya? Por favor,
no quiero que me consuma tanto. O sea, haga tu vida normal, dice, haga tu vida normal, ¿no? Pero evite de parrilladas, ¿eh? Por favor. Haga su vida normal. Y si él encuentra que los niveles de ácido úrico en sangre y en orina están normales, fue una situación esporádica. ¿De acuerdo? Entonces no siempre hay que pensar, uy, daño. Date la chance de decir que puede ser un asunto fisiológico, ¿no? O sea, una cosa que fue diferente a tu vida, ¿no? Durante un transcurso de tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y si es cáncer y hay quimioterapia, pues no importa que darle, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Muy bien. La vía de síntesis ahora de las pirimidinas. La vía de síntesis de las pirimidinas. ¿Ya? Entonces ya hemos visto las obras públicas. La vía de síntesis de las pirimidinas. Muy bien. Miren qué diferente ahora la síntesis de las pirimidinas. ¿No? ¿Comienza también con la ribosa? No, mírenme. Comienza con la guanina. ¿Ya? Comienza con la guanina. Y aquí, mire, hay una enzima E1, que es la famosa carbanoil fosfato sintetasa 2. ¿Se acuerdan de esta enzima? ¿Dónde la vimos? Porque ya la vimos. ¿Dónde la vimos? ¿Dónde la vimos? En la síntesis de la urea. ¿Se acuerdan? Carbanoil fosfato 1. ¿Ya? Esta es la 2. La 1 era mitocondrial. Esta es citosólica. Y convierte a la glutamina, miren, más 2 ATPs, más bicarbonato, en carbanoil fosfato. Pero miren, ¿no? Si hace uso de 2 ATPs, deberían haber 2 fosfatos hidrográficos acá. No, solamente hay uno. ¿Por qué? Porque uno de ellos se quedó en el producto. ¿De acuerdo? Ahora este carbanoil fosfato se va a unir al aspartato, ¿no? Y va a formar el N-carbanoil aspartato. Y la enzima es la aspartato carbanoil transferasa, la E2. Este carbanoil aspartato se va a convertir ahora en este compuesto dihidroorotato. ¿Ya? Y la enzima es una dihidroorotasa. Estas 3 enzimas forman un complejo. ¿Cómo se llama? CAD. C de carbanoil fosfato sintetasa, A de aspartato, carbanoil transferasa, y la D de la de dihidroorotasa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una enzima trifuncional, citosólica. Ahora el dihidroorotato, vamos a ponerlo acá. Bueno, veamos dónde hay la regulación de esta vía, ¿no? Miren, el UTP y el CTP la inhiben, ¿no? Pero el ATP y el PNPP la activan. ¿De acuerdo? Entonces, esta enzima, carbanoil fosfato sintetasa 2, controla esta parte de la vía metabólica. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con el dihidroorotato. Bueno,
diferencias entre carbono fosfato sintasa 1 y la 2, ¿no? Localización mitocondrial, la 1, la 2, citoplasmática. La ruta involucrada, ciclo de la urea. Aquí es síntesis de bases pirimídicas. La fuente de nitrógeno para el carbono fosfato sintasa, ¿recuerdan que era amoníaco? Amoníaco más bicarbonato daba lugar a la formación de carbono fosfato. Aquí no es amoníaco más bicarbonato, aquí es glutamina, ¿verdad? Es la glutamina más bicarbonato más bicarbonato. ¿Ya? ¿Se miren la diferencia? Y reguladores. ¿Se acuerdan que la N-acetilglutamato era un activador? No tenía inhibidores alostéricos. En cambio, la carbono fosfato sintasa 2 tiene activadores ATP, PGPP, y inhibidores, el UTP, CTP. ¿De acuerdo? Entonces da para dar diferencia. Bien, finalmente el dihidrotato. Este entra también a la mitocondria. Hay un transportador en la membrana mitocondrial que le permite entrar, ¿no? Una proteína integral de membrana, y por medio de esta enzima deshidrogenasa, deshidrogenasa lo convierte en orotato. ¿Ya? Esta enzima tiene también un cofactor, una quinona, ¿no? Que se va a convertir de la forma oxidada a la forma reducida y lo convierte al dihidrotato en orotato. El orotato sale de la mitocondria al citoplasma y en el citoplasma se va a convertir en, ¿no?, orotrilato monofosfato, y es decir, aquí miren donde recibe la ribosa, más fosfato. Qué diferente, ¿verdad?, con la vía de las bases púricas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este es un paso importante. ¿Cuándo recibe la ribosa un 5-fosfato esta base pirimídica? Cuando está convertido en orotato. Al recibir la PNPP se convierte en orotrilato 5-monofosfato, OMP. Y este OMP va finalmente a convertirse en UMP, que es la uridina monofosfato, otro precursor, ¿no?, pero esta vez de las bases pirimídicas. La IMP era para las bases nucleotídicas, para las bases púricas, perdón. Pero el UMP es para las bases pirimídicas. ¿Ya? Y también esta enzima orotato como ribosidtransferasa, que es la E1, en este caso acá, y esta acá, una descarboxilasa, forman también un complejo enzimático binario. ¿Cómo se le llama? UMP. Es la uridina monofosfato sintasa. ¿Ya? Entonces, esta enzima tiene dos enzimas que constituyen juntas un complejo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con el UMP? Miren, como UMP no me sirve, necesito formar CTP. ¿Qué más necesito formar? Necesito formar UTP, ¿no? Y también necesito formar TTP, timina trifosfato, ¿verdad? Pero veamos la conversión a UTP y a CTP. Entonces, miren, el UMP, ¿no?, por una citidina monofosfato K, la K-quinasa, ya, acuérdense de una quinasa. Si hay una quinasa, el UMP, ¿en qué se convierte? En UDP, ¿no?
porque la quinasa le va a dar un fosfato. Y para que se convierta el UDP en UTP, otra quinasa, profesor, ¿no? Y le va a dar, ¿no? Le va a convertir en UTP. ¿Ya? Pero ahora miren, el UTP se puede convertir en CTP, ¿no? Por una citidina de fosfato sintasa. O sintetasa también dicen. Hay una discrepancia realmente con los autores. O sea, ¿se puede convertir el UTP en UTP? Sí, se puede convertir. ¿Ya? Todo partió por UMP. Por otro lado, miren, ¿no? Pudiera entrar nucleócidos de uridina y nucleócidos de citidina. Nucleócidos. Estamos en la vía de salvamento, o de recuperación, o de rescate, ¿no? En este caso, ¿no? Y entonces, miren, la uridina, el nucleócido de uridina, ¿se puede convertir en un mononucleótido? Sí, si recibe un fosfato. ¿Y quién lo va a hacer? Una quinasa. Y lo convierte en un mononucleótido de uridina. Y el resto, ya saben ustedes cómo sigue. Entró citosina, nucleócido de citosina, o sea, o de citidina, como está acá escrito, ¿no? Miren, también, una quinasa le puede dar fosfato, claro que sí, y mírenme, ¿no? Es esta uridina, citidina quinasa que hace para la uridina como también para la citidina. Ambas. Sí, ambas. ¿De acuerdo? Ya la convertí en un nucleótido monofosfato de citidina. ¿La puedo convertir en CDP? Sí, o de quinasa, ¿no? Lo vamos a poner encima para que vean ustedes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y se convierte en CDP. ¿La puedo convertir en CDP? Sí, o de quinasa. ¿De acuerdo? De esa manera se van formando las bases pirimídicas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, salvamento. Nucleócidos de uridina y citidina extracelulares entrando, ¿no? A través de estos transportadores de nucleócidos de uridina y citidina. Así como hemos visto transportadores de aminoácidos, también, ¿no? Hay transportadores de nucleócidos de citidina y de uridina. Y también debe hablar de guanina, ¿no? Nucleócidos de guanina y nucleócidos de adenosina. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el cuadro? ¿Da para estudiarlo? El cuadro general. Si de UMP tengo que pasar a UDP, lógico, porque son una quinasa, tiene que ser. Si de UDP a UDP tiene que pasar, lógico, usar otra quinasa. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Muy bien. Nos faltaba la timina. Porque hasta aquí hemos visto UTP, CTP, pero la timina, que también es una base pirimídica. Entonces, miren, aquí sí la cosa se pone un poquito rara, ¿no? Miren, la timihidrato sintasa es la enzima. Este UMP, ¿se acuerdan del UMP? El precursor, uridina monofosfato, se convierte en desoxiuridina monofosfato. A ver, ¿quién convierte la uridina monofosfato en desoxiuridina monofosfato? ¿Qué enzima? ¿Qué enzima? Ay, Dios mío. Sí, profesora. Todo claro. Todito clarito. Y no responde. ¿Qué enzima es la que convierte a un nucleótido de ribosa en desoxirribosa? Ah,
por fin, la ribonucleótido de reductasa, pues, ¿no? Y aquí participó. Lo convirtió en desoxirribonucleótido de uridina. Pero trifosfatado, no, monofosfatado. ¿Ya? Ahora la timidilato sintasa lo va a convertir en desoxitimina monofosfato. Pero la timidilato sintasa, miren, no importa, miren esto de acá. Tiene como coenzima al metilé tetrahidrofolato. Ya hemos hablado de los folatos con ustedes. ¿Ya? Ya no es formil tetrahidrofolato. Ya es metilé tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan que también había metil tetrahidrofolato? Este es metilé tetrahidrofolato. La enzima tiene como cofactor o como enzima a este compuesto. Con esto convierte a la desoxiuridina monofosfato en desoxitimina monofosfato. ¿Ya? Pero cuando eso ocurre, la metilén tetrahidrofolato se convierte en ¿qué? En dihidrofolato. O sea, se dio su grupo. Acá, miren. A ver, ¿qué tiene de diferente aquí? Miren. En la forma de metileno, ¿verdad? Miren. Comparado esto con esto de acá, la única diferencia de esto de acá, ¿ya? ¿Y quién te lo da? El metileno tetrahidrofolato. Al darle eso, se convierte en dihidro, ¿no? Folato. Se convierte en dihidrofolato. Dihidrofolato. Como tal, no me sirve como coenzima para la timidilato sintasa. Tengo que convertirlo en metilén tetrahidrofolato. Y entonces, miren, la enzima dihidrofolato reductasa convierte al dihidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Se acuerdan de esta serina hidroxometiltransferasa? Bueno, no sé si la tengo con ustedes, pero bueno. Esta enzima va a originar que el tetrahidrofolato se convierta en metileno tetrahidrofolato. Y cuando eso ocurre, ya está lista la coenzima para poder actuar y convertir, ¿no?, a la desoxuridina monofosfato en desoxitimina monofosfato. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el cuadro? Miren hasta qué punto es importante. Miren. Un compuesto en el fluoro desoxiuridina monofosfato. ¿Qué tiene esto de diferente con esto de acá? El fluoro. ¿Qué es lo que hace? Engaña la enzima, ¿no? Y al engañarla, origina que la enzima no convierta el desoxiuridina monofosfato en desoxitimina monofosfato. Y si no hay desoxitimina monofosfato, ¿qué hace un nucleico no hablar? ¿Qué ácido nucleico no se podrá formar? Ya, pero ¿qué ácido nucleico? ¿Qué ácido nucleico? El DNA, ¿verdad? El DNA, ¿sí o no? El DNA, ¿verdad? El DNA tiene adenina, guanina, citosina, timina, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, pues chicos, ¿de acuerdo? ¿Qué te van a hacer? Está tan chiquito de medio, ¿no trae? ¿No? Y el RNA tiene adenina, guanina, citosina y uracila. Si yo trago de enzima, ya no hay desoxitimina. Y si no hay desoxitimina, no hay por formar ácidos nucleicos. Este es un
inhibidor. ¿Te acuerdas de la clase de inhibición competitiva, inhibición permanente, inhibición competitiva que lo vemos en el primer capítulo del curso? Este es un inhibidor suicida, ¿ya? Es decir, permanente. La enzima te malogró por completo, ¿ya? Muy bien. Otra estrategia, miren. El metotrexato. Estos son compuestos que se forman parte de los medicamentos de la quimioterapia para cáncer. ¿Ya? ¿De acuerdo? El metotrexato, ¿qué es lo que hace? Inhibe esta enzima de hidrofolato reductasa. Ay, Dios mío. Y la cosa es fantástica. ¿Me escuchan? Sí. El metotrexato, ¿qué es lo que hace? Inhibe la enzima de hidrofolato reductasa. Al inhibirla, esta es competitiva. Esta es una inhibición competitiva. Al inhibirla, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede convertir el hidrofolato en tetrahidrofolato? No. Y si no hay tetrahidrofolato, ¿habrá metilente de hidrofolato? No. Y si no hay metilente de hidrofolato, ¿la enzima actuará? No. ¿Habrá desoximina monofosfato? No hay. Por lo tanto, no hay. No hay anemia. Estrategia farmacológica. En la base, sobre la base, debe saber la vía metabólica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Ya puedo ver? Ya puedo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tengo aquí a los desoximononucleótidos, ya tengo a los ribomononucleótidos. Ya, repito. Ya tengo desoximononucleótidos. Y ya tengo ribomononucleótidos. Pero no me tienen como tal, ¿verdad? Tienen que ser trifosfatados para que puedan formar parte de la estructura de RNA y de DNA. ¿Ya? Pero antes, veamos algo. ¿Hay algún trastorno en esta vía metabólica? Sí. Estas son enzimas de la uridina monofosfato sintasa, ¿verdad? Que dan como origen a esta enzima, aciduria orótica. ¿Por qué? Porque origina acúmulo de orotato, hasta el punto que hasta en la orina la podemos encontrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos, miren esto. La idea es llegar, por ejemplo, a DNA. Todo partió con ribomononucleótido. Con ribomononucleótido, o sea, ribosa. ¿No? Todos ellos tienen la ribosa, no la desoxirribosa. Por acción de la ribonucleótido reductasa, que se convierten en desoximononucleótidos. Bueno, acá ya están como desoxidinucleótidos, en todo caso. ¿Qué pasó? Hay la ribonucleótido reductasa más la intervención de una quinasa. ¿Ya? Y se convirtieron en desoxirribonucleótidos difosfatados. Muy bien. ¿No?
Pero ahora necesito que esto se convierta en trifosfatados. Entonces también otra quinasa, yo tengo que poner acá más quinasa. Ya. Una quinasa lo va a convertir de dinucleótidos a trinucleótidos. Y así va hasta CTP. El problema es con este otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué vimos? El UDP, ¿no? Este es un ribonucleótido, ¿verdad? Este es un ribonucleótido. Se convierte en un desoxirribonucleótido. ¿Quién lo hizo? ¿Qué enzima lo hizo? ¿Ya? Desoxiuridina difosfato. Usted no participa en la gente de los nucleicos. No, no participa. Se convierte, miren, por medio de esta fosfatasa, una desoxifosfatasa, en un nucleótido monofosfatado. ¿Por qué, profesora? ¿Te acuerdas? Que a partir de aquí la timidirato sintasa entraba y la convertía en desoxirribonucleotido fosfato. ¿Lo acabamos de ver? ¿Lo acabamos de ver? Y entonces va a dar lugar a una desoxirribonucleotido fosfato. Y de aquí ya es quinasas. Quinasa lo convierte en desoxitimina difosfato, otra quinasa lo convierte en desoxitimina trifosfato y está listo para poder ser parte de la molécula de anemia. Por otro lado, miren, la desoxitimina difosfato, por medio de una desoxitimina fosfatasa, ¿qué le quita? Miren, lo convierte, esto era de difosfato, en monofosfato. Y por medio de una desoxitrilato de aldehidaminasa, lo convierte en desoxiuridina monofosfato. Punto de partida para la formación de desoxiuridina monofosfato y el resto ya usted lo sabe. ¿De acuerdo? Catabolismo de las bases pirimídicas. En las bases púricas era ácido úrico. Aquí no es así. Su producto final del catabolismo es la beta-alanina y la beta-amino isobutyrato. ¿Ya? Pero es interesante, miren que, ¿no? En las bases púricas, en el catabolismo de las bases púricas, no había rompimiento del anillo de la base nitrogenada. No había rompimiento. El ácido úrico conserva ese anillo de las bases púricas. En cambio, las pirimídicas no es así. Se rompe el anillo. La beta-alanina, el beta-amino isobutyrato no tienen nada que ver, no tienen estructura nada cíclico. El anillo se abrió. Entonces, primero hay una reducción del anillo y luego una rotura del anillo. Un abrirse del anillo. Para dar lugar a la beta-alanina y al beta-amino isobutyrato. Estos van a ir a la orina y van a ser de esta manera eliminados, ¿no? Que pudieran dar lugar a acetilcoenzima A y a metilmalanato, ¿no? Bueno, va a depender de lo que el organismo lo que quiera. Pero si no, ¿no? Aunque te deben dar las dos cosas seguramente. Algo va a formar acetilcoenzima A, algo va a formar metilmalanato, ¿no? Pero buena parte se convierte en beta-alanina y beta-amino isobutyrato que se elimina en el. ¿Ya? ¿Me da para ver la diferencia con el ácido úrico? ¿No? El ácido úrico no se rompe el anillo de la base nitrogenada. El ácido úrico conserva esta forma cíclica de las bases púricas. ¿Ya? ¿Yo qué pregunto? Ok. ¿Preguntas?